Es hora de nuestro bloque económico y vamos a analizar evidentemente el impacto económico que tiene este tipo de paralizaciones como la que vivimos el día de hoy, cómo impactan la economía peruana. Y creo que la impacta finalmente en dos frentes, ¿no? En uno inmediato, que es lo que se pierde por la paralización que se está viviendo, y otro un poco más general, ¿no? Porque finalmente en esta situación de incertidumbre lo que se está haciendo es por miedo dejar de invertir también. Porque la paralización básicamente tiene que ver con el ambiente de inseguridad que se vive. Y ese ambiente está haciendo que muchos ya no quieran invertir por miedo a que vayan a ser extorsionados o que finalmente su inversión se pierda. Entonces creo que tiene estos dos aspectos que vamos a conversar con César Augusto Errázuriz, profesor de SAN, que ya está con nosotros. César Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto por la invitación, gracias. ¿Coincides en que hay estos digamos, dos ámbitos de medición? El aquí y ahora, que es la pérdida diaria que se tiene en una jornada de paralización, pero también la retracción económica que está habiendo por gente que tiene miedo a invertir, sobre todo a hacer pequeñas inversiones en bodegas, en algunos pequeños negocios, porque se expone a la delincuencia, a la extorsión sobre todo. Claro, habría que mirar, como bien lo has comentado, esos dos componentes, ¿no? Uno en el corto plazo y otro en el mediano plazo. Yo diría que en el corto plazo se dice de que la ciudad, si se quiere decir, está perdiendo, de acuerdo a lo que está hablando la Asociación de Automotriz, más o menos como 240 millones de soles por día. Para que tengan una idea, un feriado en el Perú más o menos significa de 1 a 1.5% del PBI, un día feriado del Perú. Se deja de producir. Que se deja de producir. Por ese día por ese día que no se trabaja, ¿no? Claro, no es el caso, porque de alguna manera, según las estimaciones, se dice pues que hay un 70% que ha parado y hay un 30% que no ha parado. Entonces, y además coincide con las cifras de formalidad y formalidad, ¿no? Porque los formales han dicho, nosotros no paramos. Bueno, demuestra que con esto que la mayoría son informales, pues ellos sí han parado. Bueno, como bien se está diciendo, ¿no? Si el 70% ha parado, significa que ha parado la informalidad del Perú. Ha parado la informalidad. La informalidad del Perú, ¿no? Y como bien dijeron ayer, unas personas comentaban, ¿no? Y decían, el que está parando es el chofer. El trabajador propiamente dicho, ¿no? Bueno, que no es el dueño del bus, pero es el que le están poniendo la presión a la cabeza, para ser más claro, ¿no? Claro. Entonces miremos en ese aspecto, como también se está diciendo, ¿no? El Perú, en esa pequeña empresa, indudablemente esa bodega ya, que hay como 150.000 bodegas en Lima y hay como 500.000 de bodegas de diferente nivel de tamaño en el Perú. Entonces imagínate la cantidad de personas que se ven limitadas en invertir producto de esta... La Asociación de Bodegueros ha dicho que el 50% de sus afiliados ha sido extorsionado o está siendo extorsionado, la mitad. Correcto, ¿no? Entonces, y dependiendo también la magnitud de lo que muevan cada uno, les piden ese monto. No, claro. No es que a todos les piden lo mismo, sino dependiendo la magnitud del volumen de ventas, ¿no? Entonces eso está generando, como bien dices, toda una incertidumbre a nivel de la micro y pequeña empresa del Perú, ¿no? Se está viendo afectada. Es la mayoritaria, además, ¿no? Bueno, indudablemente la micro y pequeña empresa normalmente es el 97% de las empresas son micro, pequeñas empresas. Hay un pequeño porcentaje que venía a ser la mediana o gran empresa en el Perú. Prácticamente todos. Claro, que son los emprendedores del país, ¿no? Los que están viéndose afectados. Se dice que se podría llegar hasta el 2,8% del PBI de afectación. ¿Esto podría llegar a ser así tan grave? Bueno, ya la inseguridad está generando 2.5% del PBI. Entonces los costos en las empresas, en todos, porque no solamente es el costo de la propia inseguridad de la persona que es extorsionada, sino el costo de la misma persona que tiene su casa, un local, que tiene que asegurarlo. PBI supera los 240.000 millones, ¿no? Correcto. Entonces si lo estamos mirando, más o menos
estamos mirando que alrededor, por eso que el 2% del total de lo que produce el Perú se está yendo al costo de la seguridad del Perú. Y eso es bastante dinero, ¿no? Además, eso es discriminatorio también, ¿no? Porque finalmente la mediana, gran empresa que tiene mayor espalda económica tiene la capacidad de protegerse, de implementar medidas de seguridad más efectivas para protegerse de la delincuencia. El micro y el pequeño no tiene esa posibilidad, ¿no? Su posibilidad es muy limitada, finalmente, queda expuesto. Y eso hace que de alguna manera pueda haber un incremento en los precios, ¿no? de los servicios. Claro, si tú gastas básicos, en seguridad, eso se lo vas a trasladar lo tienes que trasladar al consumidor, ¿no? Entonces, eso se ve también un poco en los alimentos, ahora mismo en los pasajes, etcétera. Entonces, al final, quien paga ese sobrecosto, si se quiere decir, es el propio consumidor, ¿no? Hagamos un poco de futurología. ¿Cómo ves, César Augusto, la situación si es que no se logra frenar, reducir, achicar los niveles de delincuencia? ¿Cómo ves finalmente que puede terminar la situación en el corto plazo o en el mediano plazo? Para los empresarios, para los microempresarios, para los emprendedores, para la economía del país. Mira, yo lo veo un poco complicado, complejo, porque ya llevamos como 3 semanas en declaratoria de emergencia, creo que 14 distritos, ¿no? Y vemos que independientemente que estén en emergencia, están asesinando personas, están accionando a las personas, ¿no? Yo creo que es un tema de todo que todo el país se pueda poner la camiseta, si se quiere decir, bajo el liderazgo indudablemente del gobierno, ¿no? Y con una mayor inteligencia, no solamente predictiva, sino operativa por parte de la Policía Nacional, Ministerio del Interior, y que de alguna forma se le den los presupuestos adecuados, llamemos, en el tema de logística, en el tema de inteligencia, en el tema de patrulleros, a la Policía Nacional, ¿no? Y creo que al final que se unifique ese sistema de seguridad del Perú, porque el Perú tiene pues sus vigilantes personales que tienen las casas, los edificios, etcétera, tienen los señores de serenazgo y tienen la Policía Nacional. Creo que eso debería unificarse en un solo sistema y que al final quien nos tiene que defender del orden interno, en este caso, es la Policía Nacional, y hay que dar las herramientas para que lo pueda hacer, ¿no? Y no solamente en la parte económica, sino también en la parte legal, normativa. Claro, para no ver, por ejemplo, que policías son enjuiciados. Que son enjuiciados ahorita, pues un fiscal que es increíble, ¿no? Ayer justamente trataba. Claro, entonces el policía también tiene ese temor de poder entrar a ciertos sitios y al final se ve perjudicado con un juicio, ¿no? Entonces creo que esperemos que ojalá se tomen las medidas del caso yo creo que el corto plazo es hoy, ¿no? Porque puede llegar a ser grave. Las repercusiones económicas de esto que está pasando en las calles puede llegar a ser grave. Bueno, lo que pasa es llegar. Miremos los conos, miremos los sitios más lejanos de la ciudad, que verdaderamente uno mira de acuerdo a noticieros, etcétera, mira que en los conos norte, en el cono sur, llamemos en San Juan del Urigancho, pasan muchas cosas y lo que pasa es que tal vez esperemos que la solución mejore en el corto plazo. Pronto. Muchas gracias, César Augusto, por haber estado aquí. Gracias a ti, hijo. César Augusto Razo ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.